Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Agradecemos su atención a esta nueva emisión de Reporte 10. En nombre de los titulares de este programa, Lilia Arellano y Francisco Rodríguez, agradecemos el favor de su atención. En esta ocasión tenemos la fortuna de participar en esta dinámica, en este debate, en esta discusión con Carlos Alberto Guerrero. Tu nombre es Carlos Alberto Guerrero Huesca, quien es un especialista en negocios. Es un especialista en lo que se considera comúnmente, se dice, mejoramiento productivo de las empresas en búsqueda de excelencia, y no solamente en su operación, sino en sus resultados. ¿Es correcto? Nos acompaña en esta ocasión también mi querido amigo Joaquín Rosendo nos saluda con mucho gusto. Bienvenido, Joaquín. Contento de estar aquí en Reporte 10. Muchas gracias. Carlos Alberto, es un tema aparentemente árido, o se podría pensar que para especialistas hablar de excelencia en los negocios. Sin embargo, en un contexto económico tan difícil como el que está pasando el país, pareciera que este tema debería de convertirse en una búsqueda permanente para las empresas a fin de enfrentar el panorama adverso que se avisora en la economía mexicana, por un lado. Pero por el otro, también pareciera que la búsqueda de excelencia en los resultados es lo que garantizaría la supervivencia de los negocios. ¿Qué opinas tú de esto, dada tu vasta experiencia en el sector gobierno y en la empresa privada, como tu currículum lo demuestra? Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y a su público. Muchas gracias. Pues sí, como lo menciona, la excelencia es uno de los factores más importantes para la sobrevivencia de las empresas. Es un factor de diferenciación con respecto a los competidores, por supuesto, un factor en donde el público, los compradores, la gente que nos invierte, toma decisiones con respecto a eso, pero no es el único factor. Por supuesto, hay que abundar en análisis de estrategia de penetración, de sobrevivencia, por supuesto, ¿no? En este entorno que hoy en día les toca a las empresas, a todas nuestras empresas, formamos parte de ellas, vivir, por supuesto que hay que revisar las alternativas de crecimiento, de penetración, de análisis de mercados, todo este tipo de cuestiones, y con un enfoque no solamente de excelencia, sino de penetración de mercados, como dije, para que esto sea mucho más eficiente en el desempeño de nuestras empresas, tanto a nivel gobierno como a nivel empresa privada, ¿no? ¿Tú cómo ves ahorita el panorama? Hay una creciente incertidumbre por parte de la actuación del gobierno federal desde que empezó prácticamente la administración. Hay una renuencia de los inversores a invertir en estas condiciones, y eso nos ha llevado a tener pues ya no está camino, ya estamos casi en un retroceso a nivel de crecimiento económico, de generación de riqueza en el país. ¿Cómo ves tú ahorita las condiciones para las empresas, no solamente para que alcancen la excelencia en lo que tú eres especialista, sino simplemente para que mantengan su nivel en este momento de su margen de ganancias y tengan posibilidades de crecer o de volver a tener crecimiento a partir del año que entra? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, antes que nada quiero comentar, y es mi opinión personal, era previsible que la parte de incertidumbre apareciera con el cambio de gobierno. Y no solamente porque fue un cambio de gobierno de izquierda, sino en todos los cambios de gobierno que hemos tenido ha habido un periodo de incertidumbre, por supuesto, mucho más corto y mucho más manejable. Podemos recordar historias en los anteriores cambios
de presidencia, y dado que el sistema era pues, más previsible quién quedara a cargo o cómo sucedieran las cosas, el periodo de incertidumbre era más corto. Sin embargo, en esta ocasión, el periodo de incertidumbre ha sido pues, bastante largo, yo diría, bastante largo, y sobre todo con las señales no adecuadas de parte del gobierno, pienso yo, para generar esta confianza. Por supuesto que es evidente que las inversiones están paradas, cada vez estamos sin una recesión desde el punto de vista académico ya dada, de manera práctica lo estamos ya, ¿no? Pero yo pienso que uno de los factores más importantes es combinar dos cosas. Una, por un lado, el que se dé una comunicación real y verdadera entre gobierno y empresarios, con respecto a las preocupaciones que tienen los empresarios respecto al estado de confianza de las inversiones. Ese es uno, y que si bien se han hecho los intentos para darse y han existido las fotos y han existido los acercamientos, las señales no son claras para ambas partes. Pero por el otro lado, los empresarios creo que también tienen la oportunidad y la obligación, pienso yo, de mirar hacia distintos mercados, o sea, distintos nichos de mercado, mercados internos, posibilidad de diferenciar segmentos de mercado también, incluso también mercados externos, ¿no? con quien tenemos sociedad. Pienso que el empresariado mexicano no puede esperar tanto tiempo a que esas señales se den de manera clara, porque nuestra economía pues no se ve que va para otro lado más que para estar estancada, ¿no? Pienso que el periodo ya es un periodo largo, y yo creo que sería correcto que el empresariado mexicano mirara hacia destrabar esta situación, no solo a partir de las señales del gobierno, sino hacia la búsqueda de nuevos segmentos de mercado internos incluso. Carlos Alberto, en este panorama, las empresas recurren a varias herramientas para tratar de llegarse a un conocimiento específico, un conocimiento de punta, para poder enfrentar estas dificultades. ¿Cuál es, a tu juicio, el papel que juega el coaching y la asesoría a las cuales las empresas pueden recurrir para enfrentar estos tiempos adversos? Bueno, con respecto a la asesoría externa, de la cual su servidor la ha ejercido durante algunos años, pues la asesoría externa es un papel importante que es una herramienta, además de las herramientas internas que tiene la propia empresa, como su propio conocimiento, su background, sus especialistas, por así decirlo. Tiene también a la mano una consultoría externa o asesoría externa, como se dice. La asesoría externa creo que es un valor importante en el sentido de hacérsela llegar, porque le da una mirada adicional de las posibilidades que puedan existir en el mercado. ¿A qué me refiero? Una asesoría externa puede contener elementos de análisis de mejores prácticas del mercado mundial. Esto es importante. ¿Qué quiero decir? Que una situación en el mercado local pudo ya haber sido experimentada en otros mercados parecidos a los nuestros, ¿no? Desde cuestiones meramente financieras, mercadológicas, tecnológicas incluso, de varios perfiles. Y para eso el especialista tiene que tener esas capacidades para asesorar. Otro de los factores o de los beneficios que puede tener la asesoría externa es que puede generar una serie de alternativas a tomar. No solamente, digamos, el especialista interno, por supuesto, va a dar una recomendación muy apegada a lo que es la realidad de la compañía, dado que está adentro de ella y embebido en ella. Pero el especialista externo tiene también algo que decir, que es con respecto al mercado, incluso nacional o extranjero. Entonces ahí tiene una posibilidad de ver distintas alternativas, el principio básico de la planeación estratégica, y basado en esas alternativas que no deben de ser propuestas de manera generalista, sino de manera muy específica respecto al negocio. Por eso debe haber una comunión de trabajo entre especialista y el cliente negocio. Ahí es donde se pueden generar esas alternativas, y basado en ellas, pues dar recomendaciones y a final de cuentas la empresa tomar una decisión sobre ellas, ¿no? Es uno de los valores. ¿Cuál sería entonces en ese sentido la principal diferencia con algunos consultores que dedican al coaching? Bueno, pienso que el coaching es un poquito más diferenciado hacia cuestiones muy específicas de desempeño. Pienso que la parte, sin ser radical, por lo que
conozco de la parte de coaching. El coaching viene a mejorar la parte específica de desempeños, de desempeño de maquinaria, de engranaje. Y en eso no hay duda que el coaching es una de las mejores herramientas que existen hoy en día para eficientar performance, desempeño. Con respecto a la consultoría creo que se maneja en un plano un poquito diferenciado, que es el plano de las alternativas o la estrategia, incluso táctica, ¿no? Entonces, de hecho, serían complementarias por supuesto, las dos herramientas. Por supuesto. En este sentido, Carlos Alberto, pareciera como que una etapa de crisis, como la que en determinado momento se prevé, o algunos analistas están señalando, en la que se verá la economía mexicana, sobre todo a finales de este año y principios del que entra, por una serie de variantes que se señalan. Pareciera que la búsqueda de espacios de oportunidad se convierte en algo obligado para el empresario mexicano. ¿Cómo apoya un consultor externo la construcción de estos espacios de oportunidad o la identificación de estos espacios de oportunidad? Bueno, un asesor externo puede entre sus aristas de desempeño, puede mezclar elementos como decía en un principio, de penetración de mercados mercadológicos o de mercadotecnia, aunque no hablando de mercadotecnia pura específicamente, ¿no? Sino desde el punto de vista de cuáles son las barreras de entrada de otros segmentos. Sin ponernos muy académicos, en la parte de mercadotecnia, uno de los principales puntos que se analizan son las barreras de entrada hacia otros mercados, hacia otros segmentos, hacia otros tipos de producto incluso, ¿no? Entonces las empresas hoy tienen la infraestructura, han tenido el capital porque se mantienen vigentes y tienen, yo diría, no solo la oportunidad, sino como decía, la obligación. ¿Por qué? Porque el capital está parado. O sea, si no existiera esta incertidumbre, el capital estaría fluyendo y moviéndose. Entonces, creo que es un tema en donde un consultor puede ayudar a partir de un trabajo conjunto con el cliente, con la empresa, a buscar esos nichos, esas barreras, cómo romperlas, cómo ir hacia el movimiento distinto de su infraestructura. Porque la infraestructura la tiene nuestra industria. Creo que ese es un punto importante, y las alternativas, ponerlas en la mesa, ponerlas a trabajar. Y no solo desde el punto de vista de recomendación. Eso es un tema que yo diría que hay que irle quitando un poco a la palabra consultoría, asociarlo a recomendación, porque tiene que convertirse en ejecución. Entonces, para llegar a eso, creo que tiene que trabajar muy duro un asesor y un cliente para llegar a esos caminos que son posibles de alternativas de negocio. Bien, si usted me lo permite y nos lo permite quien nos da el favor de su presencia, vamos a un corte y regresamos para seguir analizando el tema. Mucho gusto. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Bien, hay una serie de elementos que nos estás mencionando de mejoramiento y desarrollo de la empresa. Eso me parece que se da en un contexto normal, en un contexto regular. Ahorita tenemos un contexto económico dentro del país y a nivel mundial adverso. Hay una serie de factores que señalan que va a haber decrecimiento en el mundo a nivel general, derivado del conflicto comercial entre China y Estados Unidos y las políticas que ha estado haciendo Estados Unidos. A nivel doméstico, a nivel nación, tenemos problemas muy señalados incluso por el Banco de México, por organismos internacionales como la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, en un manejo no adecuado de la economía que ha hecho que estemos en un estancamiento económico importante. En este contexto, ¿cómo crees o qué crees que es lo que deben hacer las empresas para poder navegar en estas aguas turbulentas durante este periodo, al menos hasta que alcancemos una estabilidad económica más importante, que yo espero que se pueda hacer el año que entra, si no hasta la mitad de este sexenio? ¿Qué crees tú que deben de llevar a cabo las empresas para poder navegar en estas aguas turbulentas? Okay, bueno, sin duda una de las partes en mi percepción de las aguas turbulentas, por supuesto que tiene que ver con el desempeño de la economía estadounidense, que siempre hemos estado asociados, anclados a esa, pero no la hemos tampoco leído muy bien últimamente, en los últimos par de años, yo diría, ¿no? Pienso que un tema básico y que no le corresponde solo, bueno, no sé si le corresponde a los empresarios, el rol principal, por supuesto, que es del gobierno, el tema de la aceleración de la firma del TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio, porque esto es uno de los factores que le ha dado estabilidad al país durante muchos lustros ya, ¿no? O sea, nuestra economía ha tenido estabilidad definitivamente por los distintos convenios que hemos tenido con los diferentes países, pero por supuesto que la ancla principal de nuestros negocios es el comercio con los Estados Unidos, en términos de armadoras, de maquiladoras, de empleos, de complementación de partes, en fin, todos esos procesos. Esta incertidumbre que también empezó con cambio de gobierno también empezó por la falta de la firma del tratado. Ahí se desaceleraron varios de los factores de inversión y ha continuado sumándose a la incertidumbre que aporta el gobierno. Yo pienso que uno de los factores que podría ser, sin embargo, sí está en la mesa el tema de la decisión del TEMEC ahorita en Estados Unidos, pero creo que los empresarios jugaron un papel importante cuando entablaron comunicación con sus contrapartes en la parte estadounidense. Esta parte de cabildeo sirvió para que los gobiernos locales y en Estados Unidos se concientizaron un poco más de lo que es la importancia de la conversación de los mercados. Entonces pienso que a través de sus cámaras y a través de sus elementos de comunicación con sus contrapartes podrían ser un poco más activos y podrían establecer un poquito más la prioridad que tiene esa firma y ese tratado. El hecho de que se demore la firma de ese tratado, por supuesto que va a seguir pegándonos en términos de inversión. Muchas inversiones están un poco retenidas o bastante detenidas porque el futuro de ese tratado todavía en términos de tiempo no se da. Entonces esa pienso que es una labor importante del empresario. Y por supuesto, con toda cautela también buscar mercados alternativos. Creo que México lo pudo haber hecho mejor en las últimas cumbres que ha habido oportunidades de relacionarse con otros mercados, de establecer tal vez un poco incluso más de contacto con China, aunque sé que esa parte pegará en la relación con los Estados Unidos, pero los mercados han demostrado que no son de una sola relación, son de relaciones diversas. Entonces, pienso que el país y los empresarios pueden buscar mercados alrededor de otra parte del mundo, también China, Europa, por supuesto Sudamérica. Hay que voltear a Sudamérica de manera más importante. Pienso que esa es una razón. Como asesor externo de empresas en búsqueda de la excelencia, particularmente en el área que es tu especialidad de tecnologías de la información, correcto, pareciera como que el elemento humano es un elemento fundamental para el desarrollo de las empresas. Sin embargo, en este sentido, hay una reforma laboral en México que no ha terminado todavía de cuajar y que muchos empresarios
están señalando como un elemento que va a afectar la productividad y por tanto los rendimientos de la empresa. Como asesor externo, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, es un terreno que, si nos referimos, doctor, a la parte de los convenios que se platicaron con Estados Unidos para elevar las capacidades, bueno, más bien las retribuciones o los estados de remuneración de la parte laboral de México, tiene varias aristas ese tema, porque por un lado los socios comerciales pusieron en mi percepción, pusieron esa cláusula o por ese punto en la mesa, dado que México ha tenido significables beneficios o ganancias por tener una planta laboral competitiva en términos de maquilación, por supuesto, también lo hay, por supuesto, en términos profesionales, pero por supuesto que es barato producir en México que producir en una planta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa parte, por supuesto que afectará las ganancias de los maquiladores, de los constructores, pero pienso que es un tema que ya no se podía haber demorado más en términos de la relación entre los tres países. México creo que ha ganado mucho en términos de capacitación, si vemos nuestras capacidades cuando el tratado se firmó, pues eran muy distintas la mentalidad, nuestras capacidades de maquila, están certificados una cantidad importante de personal laboral, plantas constructoras de armadoras de autos, en fin, etcétera. Entonces pienso que el país ha ganado ese beneficio. Hoy le toca reestructurar sus acuerdos de una manera un poco más compensada en esa parte, pero creo que el empresariado mexicano buscará y encontrará la manera de que esa parte no afecte tanto a los resultados de competitividad con las empresas. Por eso pienso que la firma del tratado es bastante importante, entre muchos otros factores más, ¿no? Es algo que creo que nos llegó la hora. Aún así, creo que el país sigue siendo muy atractivo con respecto a la decisión de varias empresas de sembrar una planta en el país o fuera del país. Incluso hemos visto que en estos últimos meses las decisiones, ha habido importantes decisiones de seguir sembrando infraestructura de esos países en nuestro territorio. Sin embargo, Carlos Alberto, en la parte de capacitación, como un subtema del gran tema que es la productividad, como un mecanismo de competencia exitosa, no hay mucho planteamiento alrededor del TEMEX, ni por parte de los empresarios mexicanos se ha estado hablando acerca de ese tema. Entonces, ¿cómo va a afectar esta falta de capacitación cuando no hay una política pública tampoco que le empuje, ¿no? La Secretaría del Trabajo, por ejemplo, tiene abandonados en este momento o no son prioritarios los programas de capacitación. Anteriormente incluso había exenciones fiscales para aquellos programas de capacitación a los trabajadores. En este momento es un rubro que está olvidado. Eso no nos hace, al final de cuentas, entrar en desventaja en esta competencia entre los tres países firmantes del tratado. Bueno, es un hecho que sí, el gobierno tiene muchos temas prioritarios, por supuesto, y uno de ellos es ese. Creo que, con justa razón dice que las entidades gubernamentales no han tomado del todo la prioridad de lo que significa el capacitar o el estar en el nivel, digamos. Sobre todo en tecnologías de la información, ¿no? Que se supone que es en este momento el tema de las empresas, ¿no? La automatización. También pienso que es una responsabilidad compartida. En ese sentido es un poco difícil decirlo, en el sentido de si es siempre responsabilidad del gobierno el capacitar a los trabajadores en términos de tecnologías de vanguardia, etcétera, o también la responsabilidad del propio empresario particular, ¿no? Pienso que es una responsabilidad compartida. Por supuesto que el gobierno podría y puede, y creo que tendrá que hacerlo, el dedicar más recursos o programas de capacitación. El empresariado y los dueños de las empresas, por supuesto, también tienen una responsabilidad en hacer esta parte. Y yo pienso que, inmediatamente de la firma del tratado, muchas de las señales van a empezar a evidenciarse como la necesidad, ¿no? En términos de tecnologías de información, pienso que hay varias aristas donde además de la capacitación, el país está trabajando, y creo que
lo ha hecho bien, lo pudo haber hecho mejor, por supuesto, pero va trabajando y básicamente es la parte de digitalización, por así decirlo, de las comunidades, ¿no? Los programas que se han venido instaurando en el gobiernos anteriores y en que son básicamente el ampliar la huella de Internet hacia las comunidades, o sea, que la mancha de Internet tenga una mayor, cobertura. Y esto es importante porque pues hoy en día comercio, relaciones sociales, mensajes, etcétera, es un camino. Hoy el Internet es como en el factor de explosividad de negocios es lo que eran las carreteras hace 60 años, ¿no? Entonces pienso que esa arista es una parte importante que el gobierno ha reconocido correctamente y pienso que también esa parte va a contar, por supuesto. Para el mes que entra se espera que... Perdón, no escuché. Para el mes que entra se espera que el TECMEC sea aprobado en Estados Unidos. No sé exactamente en qué fase está en Canadá, pero no tienen problemas porque el ministro recién reelecto tenía todos sus esfuerzos empeñados en que se aprobara el tratado. Bien, este tratado es una condición sine qua non aquí en México para volver a impulsar el crecimiento o es una esperanza que no funciona como tal en ese momento. Según lo dijo el secretario de Hacienda, uno de los principales problemas que enfrenta el país es que no se ha firmado el TECMEC y otro de ellos es que sigue operando el tratado anterior. Entonces si no se firma pues vamos a seguir igual, pero si se firma, ¿va a ser para mejorar el comercio del país o es solamente para continuar como ya está? No, definitivamente tenemos que ver el tratado como uno de los factores de estabilidad del país, definitivamente, porque nos hemos acostumbrado a que sea nuestro pilar de estabilidad económica con respecto a la productividad del país. No hemos sido tampoco tan activos en diversificar de manera tan trascendente como es tratado esos convenios con otros países. Entonces, definitivamente creo que no es una esperanza, es uno de los factores, ¿no? O sea, tampoco diría que sería una cabosa si no se firmara, porque como bien mencionas, el Tratado de Libre Comercio, que es la versión anterior de nuestros convenios, está activa. Sin embargo, el factor principal que le da carencia a los mercados es la incertidumbre. Es la incertidumbre, porque eso es lo que hace que las inversiones se detengan. Ahora, con respecto a si vamos a mejorar o no, yo pienso que sí vamos a mejorar. Por supuesto que había que, como en toda negociación, ganar algunas cosas más y ceder en algunas otras un poco más. El gobierno del presidente Trump evidentemente tiene una manera distinta de negociar. Yo diría que busca los mismos objetivos que otros presidentes anteriores de Estados Unidos, pero con otros mecanismos, siendo muy respetuoso con los mecanismos, de su estilo, pero México también tuvo una posición en donde con sus capacidades y con sus elementos se sentó a negociar y creo que lo hizo de manera correcta, ¿no? El resumen del Tratado de Libre Comercio, si bien no lo tengo completamente en la mente, pero desde el punto de vista de un resumen nos da creo que la certeza, las señales de que la economía va a moverse por buen camino en la continuidad de ese tratado. Y pienso que es muy importante, y reitero, la necesidad de diversificar mercados, ¿no? Muy bien, si nos lo permite, regresamos en unos minutos. Claro que sí, doctor. En un momento regresamos a Reporte 10.
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias por continuar en este su programa Reporte 10. Sí, amigo, comentábamos ahorita en el corte que hay una serie de proyectos de infraestructura que está apoyando el gobierno federal, además de los 3 grandes que ha difundido mucho, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Hay una serie de licitaciones que estaban frenadas, que ya salieron, o que ya le dieron banderazo de salida, por alrededor de 7,000 millones de pesos. Y hay un paquete de obras que le presentó la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Slim, entre otros empresarios, al presidente, y él le dio el visto bueno. Bien, ¿esto será suficiente para poder echar a andar la economía y para que las empresas vuelvan a obtener el mismo, bueno, al menos el mismo ritmo de desarrollo y de crecimiento que tenían hasta el año pasado y antepasado? Bueno, con respecto a si es el monto suficiente, bueno, creo que no. Lo importante son las señales que destraben que la inversión del gobierno federal va a estar presente. Y creo que el mensaje es muy bueno. Fue ayer, no recuerdo si fueron 4,000 o 7,000 millones de pesos, pero el presidente dio, por así decirlo, el banderazo de que esas inversiones iban a estar en el país. Por supuesto que ese dinero empieza a hacer fluir economía, y esto hace que la maquinaria pues empiece a caminar, y yo tengo la mejor de las deseos de que esto pues lleve a que, como los ecos en las finanzas y economía, se genere más inversión, y a partir de eso no solamente el gobierno empieza a invertir, sino los propios empresarios. Creo que uno de los temas pues más calcitrantes en esa parte es que los proyectos de inversión se han politizado de una manera tremenda, tremendo, y no deseo meter la arista de la parte de discusión política, porque no acabaríamos en este tipo, sino solamente verlo desde el punto de vista de la inversión. Si no hubiera habido no existe, pero vamos a ponerlo de esta manera, si no se tuvieran los proyectos tan fuertes del gobierno de una manera politizada, esas inversiones, con un acuerdo ya con las distintas fuerzas que los involucran, sean políticas, sean económicas, sean de mercados, ya estuviéramos destrabando inversiones. Entonces, los montos que hay atrás de esas inversiones, como Santa Lucía, como Dos Bocas, como el Tren Maya, son inversiones grandísimas, ¿no? Que por supuesto, desde el punto de vista de flujo de dinero, pondrían a andar al país en otro tipo de escalón. Si bien, como dije, no quiero poner el tema de si eso es bueno o malo per se, la decisión de Dos Bocas o de Tren Maya, porque tienen muchas aristas, desde políticas, ecologistas, cantidad de tremendo. Creo que a mi ver fue desde el punto de vista financiero, fue un error el cancelar el aeropuerto, porque desde el punto de vista financiero es un dinero que estaba invertido ahí. Pero tomando ese tema un poquito de lado, pienso que si esas 3 inversiones se dan, más los mensajes que ha dado hoy el gobierno, el país estaría en otras condiciones, o podría estar en otras condiciones de crecimiento y de flujo de inversión. Entonces, si se hubiera dado la inversión en el aeropuerto en Texcoco, tal como estaba planeado, ¿tú crees que la inversión hubiera fluido mejor? Sí, bueno, el mensaje del aeropuerto de Texcoco, como dije, tiene varias afluentes: la política, la financiera, el presupuesto, por supuesto, y decía una persona conocida mía, la peor inversión es la que no se ocupa, ¿no? O sea, dinero que está invertido y que lo tuvimos que cerrar o tirar, pues nunca es bueno, ¿no? Pienso que pudo haber sido mejor limpiar lo que hubiera tenido que haberse limpiado ahí, pero bueno, como dije, lo hubiera ya no
¿Te refieres a las acusaciones de corrupción que hubo? Exactamente. Sí, digo, nadie va a estar a favor de esconder la corrupción, ni lo debemos de tolerar, pero pienso que una inversión de ese tamaño, con ese avance, hubiera sido bueno limpiarla, ¿no? No fue así. Quisiera opinar solamente de la parte, digamos, financiera. En ese entonces hubiera sido muy bueno continuar con esa inversión, pero si no se dio y ya no se va a dar, pienso que ahorita tendríamos que abocarnos a destrabar políticamente esos 3 proyectos de la manera en la que el país o las entidades hagan consenso sobre eso y caminar hacia adelante, ¿no? Las que sean, porque lo que estamos viendo en la economía de nuestro país es una suma es un encuentro de potencias o de fuerzas chocando, ¿no? De desconfianza, de fuerzas políticas, etcétera. Entonces pienso que hace falta un mayor acuerdo y que los flujos de dinero empiecen a funcionar para el país. No tenemos de otra, la verdad, porque no podemos encerrarnos en una economía local, como es de 40 años, todo el mundo lo sabe, y otros países nos van a empezar a rebasar, como ya lo estamos viendo en las calificaciones que nos dieron, no las locales. México decreció 4 lugares en mejor país para inversión hace 2 días frente a Chile, y pues bueno, pienso que esas señales se van a ir acumulando si no nos ponemos listos. En tu calidad de asesor externo, por lo que acabas de mencionar, ¿considerarías que la alternativa del mercado interno no sería la panacea para enfrentar esta problemática económica? Pienso que es una combinación de mercado interno, por supuesto, y mercado externo. O sea, definitivamente, mercado interno nunca podemos dejar de verlo porque gracias a Dios, qué bueno que las mediciones de gasto, más bien de confianza del consumidor, no han decaído de manera trascendente. Eso quiere decir que la gente sigue gastando. Entonces, el mercado interno no podría ser ignorado para nada, por supuesto, pero tendría que complementarse con mercado externo. Con diversificación. Así es. De hecho, los otros países que están en mejor posición que nosotros, un mercado europeo, países europeos, esa fórmula es la fórmula del libro. Mercado interno con mercado externo, siempre. Carlos Alberto, para ir cerrando, maestro Reséndiz, para ir cerrando, ¿qué consideraciones tendrías tú para el empresariado mexicano en relación a los tiempos por venir? ¿Cuál sería tu opinión como experto para cada uno de los empresarios? En términos generales, sabemos que cada rama de la economía tiene sus características, sus singularidades, pero en términos generales, ¿cuál crees tú que sería la recomendación a observar por parte del empresariado mexicano? Bueno, pues mantener una comunicación, o sea, son varias partes. Una es hacia el mercado y otra es hacia sus importantes interlocutores. Un importante interlocutor es el gobierno. Entonces, mantener los canales de comunicación sanos, abiertos, complementando estrategias. Definitivamente pienso que el camino es en complementar estrategias, gobierno y empresariado. Definitivamente no puede haber divorcio, puede haber molestia, puede haber conflicto, pero no puede haber divorcio. No lo hay, hoy día no lo hay, pero pienso que ese canal podría ser más eficiente todavía para generar planes conjuntos. No sé si le quisieran llamar Pacto por México como en el pasado, como resulte, ¿no? Pero un pacto, un consenso, una suma de esfuerzos tiene que haber definitivamente. Y pienso que el empresariado tiene que, como dicen, mirar afuera del cuadro, del cubo con respecto al mercado mexicano. Hoy en día hay productos, hay tecnologías que permiten que se comercialice de una manera distinta. Por ejemplo, el mercado electrónico es un mercado que México, si bien participa de él, pienso que tiene una grandísima oportunidad ahí. Hay países que tienen una mucho mayor concentración, que México de mercado digital. Entonces, los negocios hoy se hacen y se pueden hacer de manera complementariamente distinta. Y eso le da pauta a México a hacer mercado local y a hacer mercado extranjero. Entonces, es mirar un poco de manera distinta el paradigma de hacer negocios. Pienso que esa es una recomendación. ¿Bien? U opinión. Maestro Reséndiz, para culminar, terminando el programa. Nada más me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que viene, el año que entra? ¿Cómo crees que estará la economía? ¿Estará mejor o estará igual?
Bueno, es un poco difícil hacer de profeta esto, pero yo deseo que vaya mejor, pero creo que nuestro presidente está muy convencido de los planes y las prioridades que tiene. Yo creo que una de esas prioridades puede y debe de ser, y lo es, el que la economía empiece a desestancarse. Su estrategia, rápidamente, así como comentado, ha sido que primero limpiemos las bases de la población, de la economía, de las prácticas, y luego crezcamos. Pienso que no tenemos tanto tiempo para hacer las cosas una y después la otra, la tendremos que hacer al mismo tiempo. Si eso sucede en los próximos meses, creo que nuestra economía puede ir remontando en los próximos meses. Si las políticas sociales o las políticas del gobierno implican que una va tras de la otra, creo que todavía tenemos algunos meses por estar un poco difícil, pero yo espero y tengo confianza de que el gobierno vaya sumando esas dos estrategias, crecimiento y limpieza de las bases, que lo ha dicho, de manera simultánea. Es mi percepción. En estos días habrá un instrumento muy importante que está en discusión en el Congreso, que es el presupuesto. ¿Cómo ves tú la construcción del presupuesto? El presupuesto tiene un problema importante porque pues está muy justo. Ya se hizo uso de partidas de emergencia, que todo el mundo sabemos eso. Entonces está muy justo. Empezaron a moverse la economía, por supuesto. Llegan más impuestos, llega más participación, y pienso que eso es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está la fórmula de seguir creciendo como país. El presupuesto hoy en día está justo, y si nuestras señales de economía empiezan a ser tendencia positiva, pienso que el presupuesto del siguiente año puede estar un poco más. Tenemos un secretario de Hacienda muy capaz, pero no lo es todo. En las señales es importante que se den a los mercados para bajar esa incertidumbre y tener más confianza e inversión. Ingeniero Carlos Alberto, si nuestro productor nos da la indicación, te agradecemos tu presencia. Les agradezco mucho. Maestro Reséndiz, muchas gracias por su participación, y te deseamos el mayor de los éxitos en tu trabajo como consultor externo y especialista en tecnologías de la información. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Gracias, un placer estar contigo. Bueno. Y a usted le agradecemos su presencia. De nueva cuenta, le reitero, en nombre de Francisco Rodríguez y Lilia Arellano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.